¿Por qué ocurren los terremotos? ¿Se pueden predecir? ¿Volverá a temblar este 19 de septiembre? ¿O no? Un terremoto o un sismo es un fenómeno geológico en el cual la superficie del suelo empieza a moverse y a temblar. ¿Por qué ocurre esto? Esa es una excelente pregunta. Bueno, en el anterior video hablé acerca de las placas tectónicas para explicar el vulcanismo. Ahora es momento de profundizar más en el tema para hablar de los sismos. En el interior de la Tierra hay movimientos de convección. ¿Por qué ocurren este tipo de movimientos? Bueno, cuando el material que está más caliente y por lo tanto menos denso va a ascender hasta un punto en el cual va a moverse lateralmente, se va a ir enfriando lo suficiente para hacerse más denso y por lo tanto, como es más denso, va a empezar a descender para volverse a calentar lo suficiente para volverse menos denso y volver a ascender. Por lo tanto, este material se va a empezar a enfriar lo suficiente para descender porque es más denso y así sucesivamente. Este movimiento de convección se debe al calor y a la presión que hay en el interior de la Tierra. Esto también ocurre en la corteza. La corteza terrestre está dividida en dos partes: la litosfera, que es una capa rígida, sólida, y la atenosfera, que es una capa de rocas parcialmente fundidas. Por lo tanto, la litosfera, que está encima de la atenosfera, va a poder moverse en donde se va a deslizar. Y es por eso que las placas tectónicas se mueven a la par del movimiento por convección. En los límites divergentes es donde ocurre este movimiento. En estos límites se crea la corteza terrestre, en donde va a empezar a salir material del manto. Aquí ocurre un movimiento de divergencia. Va a estar empezándose a crear la corteza. Pero también hay otros dos tipos de límites. El límite convergente, que es cuando dos placas chocan una con la otra y una va a subducir a la otra. Y también están los límites transformantes, que es cuando dos placas chocan de esta manera y empiezan a moverse de forma lateral. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con los sismos? ¿Por qué ocurren? Bueno, cuando en estos límites de convección, por ejemplo, no son de forma continua, va a llegar un momento en el que va a haber un pequeño tropezón y se va a empezar a acumular la energía, la tensión y la presión, y va a llegar un momento en que va a haber un deslizamiento. Toda esa energía que estaba acumulada se libera en forma de ondas, que van a llegar a la superficie y por lo tanto va a haber un sismo o terremoto. Entonces, los sismos o terremotos son causados por la liberación de la energía que hay cuando ocurre una acumulación de tensión o presión dentro de estos límites. La zona en donde se acumula la tensión y ocurre este tipo de movimientos, esta liberación de energía de la presión acumulada, se le llama hipocentro, y justo por encima del hipocentro está el epicentro, que va a ser donde se va a recibir la mayor cantidad de energía liberada por la acumulación de la tensión. También en los límites transformantes, en donde ocurre este tipo de movimientos, también pueden ocasionar sismos, como los que ocurren en el Mar de Cortés o los que pueden ocurrir en California por la falla de San Andrés. También por la fragmentación de pequeños pedazos de corteza de rocas pueden ocasionar sismos, llamados los sismos corticales. Así que aquí tenemos la primera respuesta. Los sismos ocurren por la liberación de energía acumulada en los límites de placas tectónicas, ya sea de subducción, ya sea transformantes o divergentes en rara ocasión. De hecho, esta liberación de energía también pueden producir tsunamis. Ahora, ¿estos sismos o terremotos se pueden predecir? Ah, caray,
Eso sí me interesa, ¿eh? No. ¡No! Desgraciadamente, todavía no se pueden predecir los sismos. No se sabe cuándo vayan a ocurrir. No se pueden predecir. No se puede saber cuándo van a ocurrir. Existen los sismógrafos que van registrando ondas en las cuales pueden detectar anomalías que pueden ser terremotos. Pero eso solamente nos da un par de minutos de ventaja antes de que pueda ocurrir el terremoto en zonas urbanas. Pero ojo, minutos que pueden salvar vidas. Así que por desgracia, los terremotos no se pueden predecir, así que hay que estar preparados. Lo que sí podemos saber es dónde van a ocurrir. Veamos un mapa de los límites de las placas tectónicas. ¿Ven algún patrón? En este mapa podemos darnos cuenta de los países que concuerdan justo con los límites de placas tectónicas, como México, como Chile, como Japón. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No, porque justo lo que acabamos de ver es que en los límites de las placas tectónicas es donde se acumula la tensión y la presión y donde también se libera esta tensión o presión en forma de ondas que causan sismos. O en los límites en general de las placas tectónicas es donde ocurren los sismos, o al menos los sismos de mayor magnitud. Ahora, ¿qué pasa con México? ¿Por qué en septiembre de 1985, luego también en septiembre del 2017 y recientemente el 7 de septiembre del 2021 han ocurrido temblores? ¿Coincidencia? De hecho sí. ¿Cómo? Sí, de hecho es una coincidencia, porque no existe evidencia científica de que estos eventos estén correlacionados. Y a ver. Obviamente es natural que nos lo preguntemos. A ver, ¿por qué el mismo mes? ¿Por qué la misma hora están ocurriendo terremotos en México? Pero efectivamente sí, es una coincidencia. No se sabe cuál es la correlación que hay entre estos eventos. Obviamente este es un tema o una pregunta que se hacen personas de forma más seria. Investigadores que se preguntan esto tratando de averiguar cuál es la correlación o si existe alguna correlación entre estos eventos. Pero hasta la fecha no hay evidencia de ello. Por lo tanto, pues sí, es una coincidencia. Así que volverá a temblar este 19 de septiembre. Pues no lo sabemos. ¿Volverá a temblar en México los próximos meses o años? Lo más probable es que sí, porque vivimos en una zona en donde hay varios límites de placas tectónicas. Tenemos la placa de Pacífico, la placa de Norteamérica, la placa de Ribera, la placa de Cocos y la placa del Caribe. Así que muy probablemente vaya a volver a temblar en México en el futuro. No nos queda más que estar atentos a los simulacros de sismos para poder salir lo más rápido posible, conservar la calma y seguir todos los protocolos de seguridad. Ahora, les tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que construir una ciudad tan grande como lo es la Ciudad de México, en un lugar en donde antiguamente era un lago, por lo cual gran parte del suelo es un suelo acuoso, misma razón por la cual la ciudad se está hundiendo, en donde mínimas vibraciones de las placas pueden causar un temblor, en un país que concuerda con 5 placas tectónicas, ¿será un buen lugar para vivir ahí? Bueno, eso tiene que ver más con motivos políticos que otra cosa. También ahora que fue el temblor de este 7 de septiembre del 2021, mucha gente se preguntó, ¿qué son esas luces, esos destellos que se ven ahí en el video durante el temblor? Y bueno, eso sigue siendo un tema de investigación de qué ocurrió ahí, pero una teoría que se me hace coherente es la siguiente. Cuando algunos tipos de roca se fragmentan, producen cargas eléctricas, chispas. Cuando tú frotas un pedernal con algo duro, produces una chispa. Y durante el sismo, pues se fragmentan varias rocas, por lo cual las cargas eléctricas
positivas son las que suben a la superficie, mientras que las negativas se quedan dentro de la corteza. Estas cargas eléctricas positivas son las que producen estos destellos, estas luces que se vieron durante el sismo. Obviamente, otro factor que afecta es que fue de noche y estaba nublado. Por lo tanto, eso permitió que sea más visible y que hubiera más dispersión de la luz para que se pueda ver lo que vimos durante ese sismo. Otros dicen que simplemente fueron daños a la infraestructura eléctrica de la ciudad, pero bueno, me gusta más la primera opción. Así que eso es todo por hoy. Mi nombre es Aldo y esto fue La Ciencia Natural. Y recuerda, los sismos son mucho más complejos de lo que podemos imaginar. Y porfa, suscríbete al canal, dale a me gusta, compártelo, que eso me puede ayudar bastante. Ahora sí, chao.